Este es el primer video de laboratorio en físico, polarización directa e inversa y fuga de un diodo. Primero, lo que vamos a hacer es colocar dos diodos en la protoboard. Tenemos un diodo de serie 1N4007 y tenemos otro diodo de serie 1N5408. Ahora, para saber si es que un diodo funciona correctamente, lo que vamos a hacer es medir la polarización. De forma directa es medir en el diodo, en el multímetro, ver que coincida tanto la parte negativa con la parte positiva. La parte negativa es esta parte que está aquí, que tiene un sombreado, plomo, y la parte positiva sería el otro lado. Entonces la polarización directa sería en ese sentido, negativo con negativo y positivo con positivo. Vamos a medirlo. Aquí está. Vemos que en la parte para medir diodos marca un valor de 5,44 en el diodo de serie 1N5408. Ahora en el diodo, los dos diodos son rectificadores. Este es de serie 1N4007. Marca 5,77. Entonces, vemos que los diodos en polarización directa funcionan. Ahora, en polarización inversa, vemos que no conduce no hay continuidad. ¿Por qué? Porque los diodos solamente tienen continuidad en un solo sentido, conducen la corriente en un solo sentido. Ahora, para hacer prueba de que los diodos están funcionando correctamente, ya sabemos la polarización directa y es correcto su valor, entonces tendríamos que probar ahora la fuga. Para eso medimos lo que es la resistencia y lo medimos en un sentido inverso. Vemos que en resistencia, colocándole un valor, el más alto, no marca ningún valor. Bajamos la escala. No marca ningún valor, lo que quiere decir que el diodo está funcionando correctamente y no hay fuga. El otro diodo, el mismo, modificando la escala, no marca ningún valor, lo que quiere decir que no está en fuga. Los diodos están funcionando correctamente. Si estuviera en fuga, colocar el negativo, en el negativo el positivo y en el positivo el negativo, tendríamos que obtener un valor en la resistencia. Eso nos indicaría que el diodo está en fuga. Este es el segundo video de laboratorio físico rectificación de media onda. Para esto necesitaremos un transformador con salidas de 12 y 6 voltios. Para este caso usaremos el de 6 voltios para poder calcular con qué valor sale rectificado por medio del diodo y de la resistencia. Hacemos el cálculo teórico que lo que estamos haciendo es entregarle al transformador una corriente de 220 voltios en corriente alterna y tendría que salirnos un valor de 6 voltios en corriente alterna por medio del transformador. A partir de ahí colocaremos un diodo y una resistencia para que nos pueda entregar y rectificar la corriente a corriente continua. El valor teórico de las especificaciones del transformador es 6 voltios, pero el valor real es 7,2 voltios. Hacemos el cálculo del valor promedio por medio de la raíz media cuadrada, del voltaje raíz media cuadrada. Este sería el voltaje que tendríamos que nos entrega el transformador, que lo teórico es 6 voltios, pero lo real cuando lo medimos es 7,2 voltios. Entonces lo dividimos entre 0,7 y nos entrega un valor de 10,18 voltios. Pero ahora el diodo también consume un voltaje de 0,7, por lo tanto tendríamos que hacer una diferencia para calcular el otro voltaje promedio. Le restamos 0,7 y tendríamos un valor de 9,48.
Ahora a este valor lo dividimos sobre pi y obtendríamos el valor del voltaje rectificado en corriente continua que pasa tanto la resistencia como pasa por el diodo. Este sería el valor aproximado que tendría que ser el voltaje rectificado. Ahora lo comprobaremos en la protoboard con el circuito. Tenemos aquí el diodo y tenemos la resistencia de 1K. Solo nos faltaría conectar y medir el voltaje. Ya habiendo conectado el transformador por medio de unos cocodrilos y por medio de unos cables jumper a la protoboard, hacemos la medición del voltaje que entrega el transformador a la protoboard. Para eso colocamos el rango de corriente alterna a 200 voltios y calculamos el valor. Sería un valor de 7,2 voltios, aunque las especificaciones nos dicen que es de 6 voltios, ese sería el valor real. Ahora, por medio del circuito, vemos que la corriente pasa por aquí, llega hasta este punto y por este cable lo pasamos hacia el diodo. Entonces aquí tendríamos el valor rectificado de corriente y tendría que ser el valor que hemos calculado teóricamente, que tendría que ser 3,2 aproximadamente. 3,2 el valor aproximado de corriente continua. Para eso cambiamos el rango y lo colocamos en corriente continua. Corriente continua. Y medimos el valor del voltaje en la resistencia, que es aproximadamente 3,02, y también en el diodo. En este caso hacemos una polarización inversa para medir el valor positivo, porque como este es un valor positivo, tendría que ser esta la parte positiva. Por eso nos sale acá un valor positivo, pero si lo medimos en sentido contrario, sería negativo. Este es el tercer video del laboratorio físico doblador de voltaje. Para eso necesitaremos un transformador que entrega un voltaje de 12 voltios de corriente alterna. Para eso vamos a hacer la comprobación. Desde la salida del transformador del cable común he conectado un cocodrilo hacia este cable que alimentan los dos condensadores, y aquí tengo el negativo del multímetro. Lo mismo para este lado, que es el cable con el que sale los 12 voltios de corriente alterna. Entonces lo que marca es 12,4 voltios en corriente alterna. Ahora mediremos el voltaje de corriente continua, porque ya está rectificado con los diodos. Ya tenemos corriente continua. Ya alimentado el circuito con el transformador y rectificado con los diodos a corriente continua, entonces mediremos el voltaje de los capacitores en corriente continua. El voltaje sería de 17,48. Y para el otro lado igual. Ahora nuestras salidas tendrían que doblar el voltaje, la salida positiva y la salida negativa. Ahora mediremos las salidas del doblador, que tendría que darnos un voltaje que es igual al doble, y lo que arroja es un valor de 34,9, aproximadamente el doble.